Muy buenas noches, amigos y amigas de Diálogos con Gisela Ortiz. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestros diálogos, especialmente en una coyuntura política tan difícil que estamos viviendo en nuestro país. Pero, sin embargo, este ejercicio de memoria creo que tiene mayor relevancia, se hace mucho más importante el seguir dialogando de lo que hemos vivido, dialogando sobre algunos hechos que han ocurrido y sobre los protagonistas en todas estas batallas continuas por nuestras memorias. Y el día de hoy vamos a conversar con Mardi Anzualdo Castro. Ella es ingeniera química por la Universidad Nacional del Callao, de padre ancashino, de Chiquián y de madre amazonense, de Leinebamba. De Marley y la familia Anzualdo Castro, sin duda tienen toda esa sangre guerrera de nuestras tierras. Y es también activista por la memoria y por los derechos humanos, tras la desaparición de su hermano Kenneth Anzualdo Castro, quien fue detenido por agentes de inteligencia de la Marina y trasladado a los órganos del Servicio de Inteligencia y se encuentra en calidad de desaparecido. Entonces, bienvenida a Marley. Siempre es de mucho aprendizaje conversar contigo y te agradecemos por estar con nosotros esta noche. Gracias, Gise, más bien a ti por todo lo que haces. Entonces, Gracias. queremos que empieces contándonos quién fue Kenneth Anzualdo y qué ocurrió con él. Bueno, Kenneth era el tercer miembro de los hijos de la familia Anzualdo Castro. Em, Nacimos en Chiquián, en la provincia de Bolognesi, del departamento de Ancash. Y nuestros papás quisieron que viniéramos a recibir una educación mejor aquí en la capital. Y por eso nos trasladamos aquí. Sin embargo, siempre añoramos y extrañamos nuestra tierra, ¿no? Donde nacimos. Y Kenny, a pesar que, bueno, en casa siempre fue Kenny, ¿no? No lo llamábamos Kenneth, sino Kenny. Eh, y siempre, bueno, como era el último, siempre fue como el al que todos engreíamos un poco, ¿no? Y protegíamos. Y de casa y de todas mis primas también, ¿no? Que eran mayores. Entonces, pero él, no sé si porque nació con la educación en la que ya nació el quechua como una idioma, ¿no? Que representaba al país. Y nacieron, estos desde el jardín les enseñaban a cantar el himno nacional en quechua. Nació con esa autoestima y ese orgullo de la tierra, ¿no? De la provincia. Lo tenía muy, muy fuerte, ¿no? Más que nosotros, los mayores, que llegamos a Lima, de todas maneras, con un poco de complejos, ¿no? Que hay que superar siempre aquí en la capital. Pero él no, él era muy libre, muy libre. Y además valoraba muchísimo el campo, ¿no? Mi papá era profesor agropecuario, entonces también el trabajo de la tierra, las cosechas, todo eso, a pesar que fue muy niño, fue lo que más integró. Y luego aquí en la capital también, como la mayoría de nosotros, pues de las familias, tenemos que sobrevivir aquí en Lima, pues mi mamá se dedicaba al comercio, ¿no? Y en ese tiempo era ir a la parada. Y que, por ejemplo, fue uno de los que más ayudaba a mi mamá en ese tipo de compras, ¿no? Porque además él nunca se intimidó para cargar un costal, para hacer ese tipo de acciones, ¿no? De vender en la misma tienda. No, era bien campechano, como decimos. A nosotros los mayores nos costaba siempre un poco, pero él no. Él fue siempre bien libre y también muy amiguero, ¿no? Fiestero, que le encantaba la música. Por eso es que yo, de alguna forma, verlo a él así de feliz, de contento, ¿no? Era recordarlo también en la alegría, ¿no? Sobre todo en la alegría. Y también creo que lo conocimos más a través de la desaparición
su actividad en la universidad, ¿no? A pesar en el contexto en el que vivíamos, fue un joven que siempre estuvo comprometido con las reivindicaciones de los trabajadores, de los estudiantes, y siempre colaborador, ¿no? Con todo lo que implicaba estar en la universidad. Sus profesores que lo conocieron también tienen muy buenos recuerdos de él y sus compañeros, ¿no? Sus amigos también. De hecho, era un contexto difícil el que vivíamos, a pesar de que ya el 92, ¿no? Habían capturado a Abimael Guzmán, ¿no? Pero había pasado el tema de Cantuta que remeció todo el sistema universitario, del cual no fueron ajenos. Pero llegó el 93, en que ellos estaban en exámenes finales, porque fue el 16 de diciembre de 1993 que Kenneth salió de casa como a las 4 de la tarde, rumbo a la universidad, y de la universidad salió más o menos entre las 8, 8:30, algo así, y no llegó a casa, ¿no? Y desde esa fecha empezamos a buscarlo, a reclamarlo. Y de alguna forma enfrentarnos al sistema de justicia por un aprendizaje, ¿no? Tuvo que ser un aprendizaje de años. Yo reconozco que cuando yo pensé que era normal que cuando tú vayas a poner una denuncia a la comisaría, des una colaboración a los policías, ¿no? Y eso no es así. Pero habíamos como ese tiempo normalizado esa situación. Y cosas así, y además conocer las diferentes instituciones, ¿no? Lo que era la Fiscalía, lo que era el Ministerio de Justicia, sus funciones, todo eso, yo lo empecé a tener claro a partir de esos momentos en el camino de la búsqueda de justicia. Yo realmente no tenía muy claro, a pesar que tenía una educación universitaria, de lo que implicaban estas instituciones para el Estado, ¿no? Hasta que uno se topa con todo esto y, y lógico que ahora en estos tiempos el tema del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, lo que antes tenía otro nombre, entonces todo eso ha sido realmente para mí un aprendizaje de recién, como quien dice, asumir una ciudadanía con pleno conocimiento, porque realmente la vida a veces nos lleva a estudiar, trabajar y conseguir el pan del día, ¿no? Con ligeras situaciones de viaje o de distracción, pero realmente no, por lo menos en mi caso, yo no estaba muy consciente de todo lo que implicaba, ¿no? Lo que implicaban las instituciones de justicia en nuestras vidas, ¿no? Y en el caso de Kenneth Arzualdo, se ha obtenido, con mucho esfuerzo de los familiares, una sentencia de la Corte Suprema y también hay una sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado peruano por esta responsabilidad y por la falta de búsqueda de respuestas a ver dónde está, qué fue lo que pasó con Kenneth. ¿Ustedes como familia creen que se ha alcanzado justicia? Mira, en todo este camino, finalmente nosotros, de toda esa incertidumbre que teníamos de no saber lo que había pasado, porque la DIRCOTE nunca supo darnos una respuesta, a pesar de que el 91 Kenneth había sido detenido, 15 días en la DIRCOTE, o sea que la DIRCOTE tenía pleno conocimiento de él, 15 días que él luego, exactamente fueron creo 13 días que él estuvo detenido el 91 y salió en libertad, sin ninguna acusación de nada, hizo su vida normal esos dos años hasta que llegó el 93. Por eso es que nosotros nos dirigimos a la DIRCOTE para preguntar. Ellos decían que no. En esa búsqueda es que hemos encontrado al señor Roca, ¿no? Porque además ya teníamos unos días que buscábamos y mi papá es el que con diferentes búsqueda de también buscar un apoyo legal, ¿no? Es que llegamos a diferentes instituciones y llegamos a APRODE. Y en APRODE es donde conocían que Kenneth había llegado ahí con el señor Javier Roca.
y justamente buscando también en la denuncia de que su hijo no estaba desaparecido, pero él ya había tenido una serie de incidentes, ¿no? Y ya sabía quién estaba detrás, eran los de Servicio de Inteligencia de la Marina, porque tuvieron antes un conflicto en una marcha estudiantil, ¿no? Por el sticker de la validez del carnet universitario. Entonces es ahí donde nosotros nos enteramos de que Kenneth iba a ser testigo de Martín Roca por este tema de la desaparición de Martín. En ese contexto, por ejemplo, fueron varios compañeros de ellos que tenían conocimiento del acoso a Martín. Y también hubo compañeros que vieron subir a Kenneth a la línea 19. Por eso es que sabemos que él viajó, etcétera, ¿no? Entonces, em, los casos finalmente son unidos, ¿no? Porque no había otra razón de la ausencia de Kenneth, a pesar por años nosotros lo buscamos atentos a toda noticia, yendo a buscar hasta la morgue, a los CNN. Fue un trayecto bien duro para nuestra familia, ¿no? Y luego también cuando ya empieza el tema de la justicia, Martín Roca, por ejemplo, pasa con una serie de familiares a los casos, ¿no?, de la Comisión Interamericana. Sin embargo, Kenneth no es parte de eso porque Kenneth, como había estado detenido, el 91 estaba como un presunto subversivo, aunque no tenía ningún tipo de denuncia, sin embargo estaba así. La estigmatización siempre fue grande por ese hecho. Y pero en toda la búsqueda de justicia, mi papá, la familia, hizo todos los esfuerzos de cubrir cada institución del Estado, desde la comisaría de nuestro distrito hasta la carta al presidente de la República y también su petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Habeas corpus y todo lo que implementó mi papá, ya tenía eso. Sin embargo, como digo, o sea, no pasa junto al grupo de casos CIDH de los familiares, porque él era parte estaba como un presunto subversivo, hasta que cae la dictadura de Fujimori el 2000 y las investigaciones dan otras luces, la comisión investigadora del Congreso da otras luces y se puede por fin sustentar una demanda consistente, ¿no?, por la desaparición de Kennedy. Es así que cuando los casos CIDH tienen una sentencia, ¿no?, o amistosa, creo que le llaman, ¿no?, entonces, luego de esos años, pasan años para que Kenneth pueda pasar a la corte, ¿no? Entonces por eso es que el caso es Kenneth Anzualdo Castro, porque finalmente de todo ese tiempo que estuvo marginado, pues pasa a la sentencia de la Corte Interamericana, y es ahí donde se obtiene pues la sentencia con los puntos de obligación al Estado, ¿no? Y además porque las sentencias, como dicen, ¿no?, de por sí tener una sentencia de la Corte Interamericana es sentirse que la justicia te está escuchando, ¿no?, a nivel internacional, y que la impunidad de alguna forma queda como alerta, ¿no? O sea, tengo esta sentencia, no la voy a dejar pasar, ¿no? Entonces, y es además donde uno se da cuenta que hubo muchas familias antes que lucharon para que exista una Corte Interamericana. Hubo muchos casos, no solamente a nivel de nuestro país, sino, ¿no?, de otros países que lograron que se estableciera este sistema interamericano para que la impunidad no nos sobrepase, ¿no?, en los diferentes países. Y el Perú suscribe ese compromiso, porque las democracias suscriben ese tipo de compromisos, ¿verdad? Entonces, es ahí a donde nosotros tenemos como un descanso, pero también como una misión de que eso se cumpla, esas sentencias sean cumplidas, sean de cumplimiento, y lo bueno es que la supervisión de la Corte hace que el Estado siempre esté al tanto, ¿no? Entonces, y luego, bueno, empiezan el cumplimiento de algunos puntos, pero, o sea, la familia lo que quiere es saber la verdad de lo que pasó a la persona y lo que quieres es encontrarlo. No pedimos ningún otro punto, pedimos encontrarlo a él y saber qué es lo que ha pasado.
esa sentencia nos dio la oportunidad, nos abrió el camino para saber lo que había pasado. Es así cuando ya empieza, cuando Fujimori se fugó al Japón, ¿no? Y cuando regresaba a Chile, y fue detenido y empiezan la extradición por todo el tema, ¿no? Hay en los puntos, en la ampliación de los cuadernillos de extradición, está el pedido también para que el caso de los sótanos del CIE, que lo conforman el profesor Justiniano Najarro, ¿no? De la Universidad de Huamanga, el Martín Roca Casas de la Universidad del Callao y Kenneth Anzualdo de la Universidad Nacional, porque fueron detenidos, aunque en diferentes tiempos, de la misma modalidad y fueron llevados a los sótanos del servicio. Y esto lo descubre la misma Procuraduría del Estado, ¿verdad? Ellos mismos en su investigación logran establecer esta verdad. Entonces, para nosotros, encontrar la verdad de lo que pasó fue encontrar un descanso, ¿cierto? Porque esa angustia de esperarlo cada día es una tortura. Y yo recuerdo que mi madre lo supo el 2004 y su vida, su mirada cambió completamente, como una plantita que empezó a secarse. Empezó con los males que no se saben de qué es, y luego vino un cáncer, y luego en el 2006 mi mamá falleció. Entonces, todos estos hechos no solamente quitarle el derecho a las víctimas, tal como lo hicieron, ¿no? Violando absolutamente todos sus derechos, sino también con nosotros los familiares. Y de toda esta violencia que hemos vivido nosotros de los años 80 al 2000, pues hemos quedado mal todas las familias, ¿no? Hemos quedado, sí, con un malestar del cuerpo, de la mente tal vez, pero lo que no se nos ha endurecido es el corazón, porque nunca hemos pedido nosotros venganza. Lo que hemos pedido es justicia, porque no queremos replicar lo que nos han hecho a nosotros, ¿no? Y son simplemente justificando con esa palabra que fue terrorista, ¿no? Porque nunca les encontraron acusarles de algún delito, ¿no? Por eso es que mi papá decía, mi hijo no ha sido un narcotraficante, ¿no? Mi hijo no ha sido un asesino. ¿Por qué le han hecho todo esto, no? Entonces, como te comento, sí hemos encontrado, gracias a la Corte Interamericana, la obligación del Estado de abrir el caso en la instancia nacional, ¿no? Y también después de cuántos años, ¿verdad? Y también sostener el juicio quebrado una vez, quebrado dos veces, justamente porque los acusados no asistían, no respondían, ¿no? No facilitaban para nada que ese juicio se lleve a cabo. Los principales obstruccionistas de los juicios de nosotros los familiares contra el Estado han sido los militares y los policías acusados. Ahora, por ejemplo, justamente en nuestro caso, hace poco nos enteramos que Oliveros Pérez, que fue uno de los principales acusados en el caso Sótanos del Sí, había estado aquí 11 años, ¿no? En su casa, porque para el caso era un reo contumaz. Entonces, es una justicia que también, que la hemos vivido, porque los jueces muchas veces lo hemos sentido en carne propia, que ellos dilatan las cosas, no tienen ninguna voluntad a veces de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, es la persistencia de nuestros abogados y de las familias, de las organizaciones que ayudan a los derechos humanos, persistir, ¿no? Resistir todo este embate de la misma calidad de justicia que tiene nuestro país. Entonces, a pesar de eso, conseguir una sentencia que no es solo de la familia, es un tema colectivo, ¿no? Porque hay que tener la suerte de encontrar un fiscal que tenga todo el tiempo y el conocimiento para sustentar su demanda, y también de los jueces que sean unos jueces que cumplan con las leyes y que sean, ¿cómo se llama? Que tengan la sensibilidad realmente de tener justicia, de que nos den a nosotros justicia, ¿no? Y realmente eso cuántos años han pasado, pero sí se ha podido lograr la condena a los autores inmediatos, ¿no? Sin embargo, no se ha resuelto el punto, el primero que nosotros pedimos, que es encontrar a Kenneth, ¿no? Eso.
Y sin duda también es importante esta exigencia, si queremos, fundamental desde las voces de los familiares, que son las respuestas de saber qué fue lo que pasó con nuestros seres queridos, ¿no? Kenneth Ansualdo es uno más de los cerca de 22,000 y tantos miles de desaparecidos en nuestro país, cuyos familiares, cuyos padres y madres que iniciaron estas luchas, algunos que han fallecido, pero siguen teniendo una voz vigente, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué fue lo que pasó? Frente a un Estado que se muestra indolente, pero además que siempre tiene razones para no dar las respuestas que estamos buscando. No solamente desde la falta de información oficial del Ministerio de Defensa, de los servicios de inteligencia, quienes tenían registro de los detenidos que ingresaban a los sótanos del servicio de inteligencia, sino también desde esta falta de humanidad para entender el drama y el dolor de los familiares de los detenidos desaparecidos. Martín Roca es un joven estudiante de la Universidad Nacional del Callao de Economía, que fue desaparecido en octubre del año 93. Cuando su padre, el señor Javier Roca, empieza a caminar por las distintas instancias del Estado y de organismos de derechos humanos, Kenneth Ansualdo, con ese corazón que ya Marley nos ha compartido, tan solidario y tan humano, decide sumarse a este acompañamiento al señor Javier Roca para ir a la DINCOTE, para ir a PRODE y a otros organismos de derechos humanos. Y esa es quizás la razón que le pone a Kenneth Ansualdo en la mira del servicio de inteligencia, quienes ya habían detenido a Martín Roca. Y en diciembre, 3 meses después de Martín Roca, detienen y desaparecen a Kenneth Ansualdo. Lo que se sabe por el propio juicio, por algunas investigaciones que se realizaron, es que tanto Martín Roca, Kenneth Ansualdo y el profesor Justiniano Najarro terminaron detenidos en los órganos del servicio de inteligencia, donde fueron asesinados, ya sea directa o indirectamente, por el maltrato que sufrieron, y sus cuerpos fueron incinerados en los hornos que ahí funcionaban. Y que la Comisión Investigadora del Congreso, cuando hizo la visita al Servicio de Inteligencia, descubrió este horno, descubrió la capacidad que tenía y para qué servía, y entre ellos descubrieron la falange de un dedo, que lamentablemente nunca se hizo las pruebas necesarias ni se determinó a quién correspondía, pero sin duda termina de cerrar un poco esa historia tan dolorosa que atravesaron al menos estas 3 personas. No se tiene conocimiento quizás de muchos otros más detenidos que tuvieron ese tiempo. Pero sigue faltando esa respuesta oficial desde las instituciones militares, desde el servicio de inteligencia y sin duda desde el Estado, para que la familia cierre de alguna manera este duelo que se prolonga por más de 30 años. Qué difícil es vivir con esa incertidumbre y con ese duelo pendiente para la familia de un desaparecido más. Es lo que decías, Gise, em, que no solamente fueron ellos, ¿no? Existen otras personas que también corrieron la misma suerte. Es por eso que el impulso que se dio a la ley de búsqueda de personas desaparecidas nos daba la esperanza de poder encontrarlos a todos, porque alguien que ha pasado lo que nuestras familias no quiere que otras familias también atraviesen por eso, ¿no? Entonces, y que la respuesta que el Estado nos daría no es a una o a dos, tendría que darnos a toda esa población, ¿no? El Estado, la obligación de darnos respuestas a todos. Por eso es que esa ley de búsqueda de personas desaparecidas nos incluye a todos, ¿no? Y de alguna forma era una esperanza también, es una esperanza de lograr. Y la sentencia de Kenneth, ¿no? Obliga al Estado también a la creación de bases de datos genéticos que también se ha ido implementando, ¿no? El hecho de saber cuántos son los desaparecidos con el RENADE, ¿no? El registro, que de alguna forma hemos ido avanzando, ¿no? Entonces el tema de cerrar el duelo
fíjate que en el debate presidencial yo escuché a uno de Epicentro, de unas reporteras, que le preguntaba a un asesor de la señora Keiko Fujimori, ¿no? En alguna pregunta que él respondió diciendo que los desaparecidos en el Pentagonito son un mito, ¿no? Él respondió eso cuando hay sentencias condenatorias por ese caso. Y menos mal que, o sea, me dio también esperanza, es que estaba en ese momento del debate eh, politólogo, me parece, también comentando. Es así que él en el mismo instante hizo la referencia de la condena a Vladimiro Montesinos, a Hermosa Ríos, a Nadal Paiva por la desaparición de Martín, de Kennedy y de Justiniano Najarro, ¿no? Entonces, si ni bien, o sea, ahorita están ellos con todo ese desconocimiento, no sé si sabiendo o sin saber, pero realmente es preocupante, o sea, para nosotros los familiares eso, ¿no? Y luego hemos venido sufriendo en todo este tiempo el embate del Congreso que no tiene reconocimiento de la población. Sabemos que este Congreso es el más desprestigiado de todos, ¿no? O sea, este Congreso no nos ha representado, no solamente a los familiares, sino a la mayoría de ciudadanos. Y es por eso que a veces a mí me cuesta también pensar cómo es posible que podamos sujetarnos a lo que estas personas que no representan, ¿no? Puedan tener tanto poder, sabiendo que lo que están haciendo está mal, ¿no? Pero con todo eso, antes, como bien dices, en el gobierno de Fujimori pasó eso, ¿no? También, pero hemos ido como a cuesta arriba conquistando estos derechos un poco, ¿no? Entonces, como dicen, o sea, nunca fue fácil para nosotros, los familiares, conquistar cada punto de justicia, diremos, ¿no? Rasguñando este tema. Entonces, em, si hemos sido testigos nosotros, cómo han ido tomando las diferentes instituciones de justicia, porque creo que de alguna forma nosotros estamos como más atentos a estas instituciones porque nos atañe directamente, ¿no? Creo que la mayoría de población a veces no tiene idea de lo que implica para el ciudadano toda esta toma de instituciones, cómo nos afecta, ¿no? A todos como pueblo, como nación. En cambio, nosotros ya lo vemos venir, lo hemos estado viendo, cómo han tomado las diferentes instituciones, cómo se han ido comportando, ¿no? Y todo sostenido por este pacto mafioso que ha estado en el Congreso y también por los apristas, ¿no? Que no han estado en el Congreso, pero bien que han estado ahí sustentando. El tema de Patricia Benavides ha sido bien evidente, ¿no? Entonces, el tema de la corrupción y el tema de la violación de los derechos humanos ha sido o es como un botín para ellos, ¿no? Porque saben que en sus filas tienen responsabilidades que asumir. Por más que nuestros padres ya hayan fallecido, hay sentencias que les obligan, ¿no? Más allá de la vida de nuestros padres y posiblemente la vida de nosotros. Hay sentencias que le obligan al Estado democrático a seguir, eh, a seguir haciendo justicia para poder establecer una democracia como queremos, ¿no? No como la que sostenemos, porque ya no estamos en democracia. Y en el pleno debate de la segunda vuelta electoral, ante la pregunta sobre temas de derechos humanos, la entonces candidata Keiko Fujimori evadió de alguna manera las respuestas de cuáles eran sus propuestas en esta materia. Y como tú bien lo has dicho, uno de sus asesores, inclusive negando hechos y negando ya verdades judiciales como la desaparición y asesinato de personas dentro del servicio de inteligencia. Y estamos ahorita en una etapa bastante incierta, con mucha angustia en este conteo de votos para determinar quién va a ser la futura o el futuro presidente de nuestro país. ¿Cómo impacta en ustedes como familia, en los familiares en general,
la posibilidad de que Keiko Fujimori sea la presidenta de nuestro país en los próximos 5 años. ¿Cuál es el peligro de un fujimorismo volviendo al poder, aunque haya estado gobernando los 3 últimos años y protegiendo a violadores de derechos humanos y generando una serie de leyes de impunidad, pero tomar quizás el último poder que le queda en nuestro país después de este copamiento de todas las instituciones que sería el poder ejecutivo? ¿Qué significa para los familiares esta posibilidad? Mira, yo no me quiero poner en ese escenario hasta que no vea que proclamen la OMPE el conteo de votos. Yo no me quiero poner en ese escenario porque, como digo, ya lo hemos venido sintiendo. Todo este embate que ha sido darle esa libertad a los violadores de derechos humanos a través de las leyes que no son constitucionales. Cómo está golpeando todo el tema judicial y está golpeando a los jueces, ¿no? Castigando a los jueces que han cumplido con su labor. Y está castigando también a los fiscales que investigaron por corrupción. Entonces, esta señora lo que tiene es una venganza. No es lo que ya estamos viendo, es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que ha significado cuando ella dice que va a gobernar como su padre? ¿Qué es lo que ha significado eso? ¿Corrupción? ¿Ser el 7º presidente más corrupto del mundo? ¿Ella va a postular a eso? Realmente no sé qué palabra encontrar, porque no quiero ser... yo sé que ella está con un 20% o algo así del apoyo de los peruanos. O sea, tengo, no la esperanza, tengo la convicción de que el país no es el que ella va a gobernar, ¿no? Si es que llegara al poder. O sea, aunque ya tiene todas las instituciones tomadas, pero es, como digo, para mí es todos los que tienen responsabilidad, que son los gobiernos apristas, ¿no? Fujimoristas, y obvio también el gobierno de Belaunde, que también tiene los casos por responsabilidades de violación de derechos humanos, aunque no tendrá los de corrupción, pero corrupción tiene el gobierno aprista y los fujimoristas, y el pacto, ¿no? Porque están entre ellos nomás, se habrán dividido, pero están entre ellos. Entonces, desaparición forzada, que mi temor sería que desactiven, como ha sido su propósito siempre, la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que no sea fortalecida, ¿no? Mi preocupación es también de que la negación se imponga, que la impunidad se imponga, ¿no? Por eso es que yo creo que la memoria es, aparte de reivindicarnos, darnos dignidad, devolvernos la esperanza, también es luchar contra la impunidad y denunciando, ¿no? Porque hay el solo hecho de que estemos teniendo esta conversación ahorita, me parece que es fundamental también para la vida democrática, ¿no? Y también no estamos con un fusil, ni siquiera con una pancarta, pero el testimonio creo que es muy, muy valioso para la lucha contra la impunidad y para señalarlos, ¿no? Y lo otro es que nosotros vamos a seguir luchando por obtener justicia. Nuestros casos creo que han avanzado, pero tenemos toda una familia que tiene que tener las mismas respuestas que todos buscamos, ¿no? Entonces, a mí me ha dado mucha pena también recordar a Susana Iguchi, ¿no? Que fue una de las primeras que denunció la corrupción en su entorno familiar, ¿no? De su cuñada, del hermano de Fujimori. Y sin embargo, ella no es reivindicada también, ¿no? Y he visto más bien algunos posts donde a veces se burlan de que ella también fue torturada con electricidad, ¿no? Y en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Yo creo que todo esto ha contribuido a una deshumanización también muy grande, pero ha servido también para
que se quiten las caretas, ¿no? Diferentes personalidades, entre comillas, democráticas o humanistas, ¿no? Entonces, sí he aprendido en todo este tiempo de no confiar tanto en los políticos. No confío, hay que verlos mejor en sus actuaciones, no en los discursos que dicen. Y que nosotros sigamos acompañándonos, los familiares, ¿no? Sigamos acompañándonos, em, porque es bonito de que no te defienda un político, sino te defiendan los mismos, los jóvenes sobre todo, ¿no? Que te defienda el pueblo. Entonces, eso creo que también es parte de sanar y que te reivindiques, te integres a la comunidad, ¿no? Entonces, yo lo siento, todos estos tiempos lo he sentido cada golpe que nos ha dado, y no a nosotros, sino a los que vienen también, ¿no? Porque el tema de quitarnos el apoyo de las organizaciones, el apoyo legal que teníamos con las organizaciones no gubernamentales, en el caso de nosotros con APRODE, ese apoyo que no lo tenga, por ejemplo, ahora estos 50 hermanos que también siguen buscando justicia, o los 5, ahorita nomás, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con los de Huancabamba o Truco, que no lo tenga? O sea, porque son juicios largos, hay que sostenernos en todo este tiempo. Entonces, ellos, su lucha es siempre tapar sus delitos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos para seguir enfrentando, ¿no? Y tenemos que encontrarnos para poder conversar y organizarnos, cómo vamos a enfrentar. Como digo, no vamos a enfrentar con violencia, ¿no? Ni con corrupción, la vamos a enfrentar porque nosotros, en memoria a nuestros hermanos, a los papás, a las mujeres que buscaron, lo hicieron por amor, por querer vivir mejor en comunidad, ¿no? Ninguno de nuestros padres ha sido acusado por ser un ladrón, robándose algo del Estado. Entonces, y por eso valoro mucho los espacios de memoria, ¿sí? Y creo que el lugar de la memoria, por ejemplo, es gracias también, principalmente al gobierno alemán, ¿no? Y a los familiares, o sea, y ese museo está ahí por también el apoyo internacional. No es una voluntad del Perú como que ahorita quieran venir los que gobiernan a sindicar o a poner lineamientos, que ya lineamientos los tiene el UNO. Entonces, y como decía el doctor Burga también, es un espacio de las víctimas, ¿no? Para poder aprender de eso como sociedad, para no repetir esas mismas barbaridades. No es para aquellos que se sienten gloriosos por haber derrotado algo. ¿Qué han derrotado? ¿A quién han derrotado? Muchas gracias, Marley, por este diálogo. Yo creo que en un país donde se nos arrebata todo, se nos arrebata hasta la propia democracia, desde la presencia, las voces y todo esta dedicación con la que los familiares han defendido derechos, realmente ha sido ejemplar. Como tú bien lo has dicho, detrás de esa exigencia, no solamente de verdad, de justicia, sino también de memoria, está todo el amor representado en nuestros seres queridos, en nuestros hermanos, en nuestros familiares. Y eso hace que quizás, a pesar de los años, de los más de 30 años, con fuerzas o sin fuerzas, sigamos luchando en un país donde todavía cuesta que se respeten las memorias de las víctimas. Y sin duda también la solidaridad, como tú bien lo has dicho, el sabernos respaldados por otros y otras, hace que también esta lucha se mantenga. Estamos todos, de alguna manera, a la expectativa de este conteo de votos en un proceso electoral bastante desigual, con medios de comunicación que han jugado a favor de este pacto mafioso y del fujimorismo, con instituciones que nos hacen desconfiar por la manera como se manipula, y vamos a esperar ese resultado final que sin duda nos tiene que hacer también replantearnos cómo seguimos en estas exigencias y luchas que tenemos. Los familiares no nos vamos a detener porque, como tú bien lo dices, no nos hemos convertido en nada de lo que ellos son. Más bien seguimos
defendiendo los mismos derechos y con el mismo amor desde hace 30 o 40 años. Entonces, te agradezco también por esa esperanza, ¿no? De que es posible volver a reagruparnos, volver a hermanarnos y seguir y continuar, ¿no? Hasta que tengamos no solamente esas respuestas que estamos esperando de dónde están nuestros seres queridos, sino también hasta que nuestro país entienda esta lucha contra la impunidad, esta lucha contra la corrupción, esta lucha contra los violadores de derechos humanos que deberían y que tienen que hacer un mejor país para todos, para todos. Gracias, Marta. Gracias, Jessie. Gracias a ti, porque además tú siempre has sido la voz de todos los familiares. Nos has abrazado siempre, ¿no? Del lugar donde has estado. Entonces, aunque se nos quiebra la voz, ¿cierto? Pero aprendimos pues a decirlo de todas maneras, como nos salga del corazón siempre. Y y estoy segura de que los jóvenes también se inspiran, ¿no? En personas como tú y en las cosas que se van logrando también. Entonces, creo que ha sido muy gratificante también para mí y siempre estar agradecida del equipo peruano de antropología forense por todo el trabajo y el logro que se hizo, ¿no? Con ello, que ojalá y se dé la facultad en las universidades también donde se forjen antropólogos forenses para que sea más accesible esta lucha de encontrarlos, pero sabiendo todo lo que implica, ¿no? Yo aprendí en el conversando con los miembros del EPAF que no es solo exhumar, ¿no? Es encontrar toda la historia, el contexto. Y es ahí donde yo también dije, ok, porque es encontrar el pasado, encontrar responsabilidades también en todo aquello que se revela, ¿no? Cuando preguntas por qué pasó, quiénes estuvieron ahí. Entonces, el olvido no está en nuestros planes, ¿no? Gane quien gane, nosotros seguimos. Porque ese Gracias, Marta. 20% no nos va a hacer, Abrazar. no nos va a aplastar, ¿no? Nos vamos a disolver. Es decir, con nuestra memoria y nuestro cariño. Eso, eso. Gracias, Gracias, Gise, gracias a ti. muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan cada 15 días, los jueves a las 8 de la noche, en Diálogos con Gisela Ortiz. A pesar de la incertidumbre y del difícil panorama político que estamos viviendo, tenemos que seguir resistiendo con nuestras memorias. No se olviden que este programa es autogestionado y que usted puede apoyarnos a través de la información que sale al finalizar nuestro programa o que está también en la página de YouTube de Radio Paraguay. Tenemos ahí un número de PRI y de YAPE que usted puede colaborar si así lo considera necesario. Muchas gracias. Seguimos con nuestras memorias, resistiendo como siempre, como hace 34 años, en un país donde tenemos como tarea fundamental vencer la indiferencia, vencer la injusticia. Gracias.